Somos un estudio de doblaje y lo que están a punto de escuchar no es fácil de contar. Pero alguien tuvo el valor de hacerlo. Escuchen con atención. Hay una imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Una mesa puesta con mantel bordado, copas de cristal, velas encendidas. Mi mamá había cocinado mole, el de los días especiales, y mi papá miraba a Rodrigo, el hombre con quien me iba a casar en 2 semanas, con esa calma helada que yo conocía desde niña, la calma que venía antes del golpe. Entonces abrió la boca y dijo algo que me atravesó el pecho como si fuera un cuchillo de cocina. Dijo que yo siempre había sido mentirosa, que a los 18 años había tenido una hija de no sabía quién, que había intentado atrapar a algún hombre con ese embarazo, y que cuando el plan no funcionó, tiré a mi propia hija como si fuera basura. Mi mamá, que estaba sentada a su lado con los brazos cruzados y los ojos brillando de algo que no era llanto, se inclinó hacia Rodrigo y le susurró que no se dejara atrapar también. Yo no dije nada, no lloré, no me levanté. Me quedé sentada con las manos sobre el regazo, sintiendo cómo cada palabra me deshacía por dentro. Y por fuera seguía entera, porque llevo años practicando eso. Quedarme entera por fuera mientras todo se derrumba adentro. Lo que mis papás no sabían, lo que yo sabía y ellos no, era que Rodrigo ya la había encontrado. Llevaba 6 meses buscando en silencio, deshaciendo todo lo que ellos construyeron durante años para mantenerme callada y quieta y avergonzada. Y ella, mi hija, iba a entrar por esa puerta de la cena de ensayo con un vestido blanco y una franja morada, y ninguno de mis padres tenía ni la menor idea. Pero voy a empezar desde el principio, porque esta historia no empieza esa noche. Empieza mucho antes, en un pasillo de hospital, con el olor a desinfectante y las luces de neón parpadeando, cuando vi a Rodrigo por primera vez en 8 años y se me olvidó respirar. Me llamo Valeria Mondragón. Tengo 29 años. Soy enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de Guadalajara, y esta es la historia de cómo mis propios padres intentaron destruirme, y cómo la hija que me obligaron a entregar volvió para salvarme. Rodrigo Fuentes y yo nos conocimos en la preparatoria. Él tenía 18, yo 16. Era el tipo que dibujaba en los márgenes de todos sus cuadernos, casas con porches, ventanas grandes, árboles en el jardín. Una vez le pregunté qué dibujaba y me mostró un plano sin terminar. Dijo que era un proyecto para el futuro, no para la escuela, para cuando tuviera una familia. Me lo regaló en mi 17º cumpleaños. Lo doblé en 4 partes, lo metí en mi mochila y durante años lo cargué conmigo a todas partes hasta que se deshizo en los dobleces. Pero me lo sé de memoria. 2 años estuvimos juntos. Él entró a estudiar arquitectura en el Tecnológico de Monterrey. Yo iba a entrar a enfermería en la Universidad de Guadalajara. Todo tenía sentido, hasta que en diciembre del 2016 dejé de menstruar y me quedé paralizada en el baño del dormitorio de la universidad mirando 2 líneas en una prueba de embarazo durante 20 minutos que se sintieron como 20 horas. Debí haberle dicho a Rodrigo primero. Lo sé ahora. Lo supe entonces también en algún lugar muy adentro que no escuché. En cambio, me subí a un camión el viernes y fui a Zapopan, a la casa de mis papás, y le dije a mi mamá que estaba embarazada. Estaba llorando, esperaba que me abrazara, no me abrazó. Se quedó muy quieta con las manos sobre la mesa y dijo con una voz tan baja que casi no la oí: «Vas a arreglar esto». Yo sabía lo que quería decir. Le dije que no iban a hacerlo, y entonces su cara cambió, no con enojo, con algo peor, con resolución. «Entonces lo manejamos nosotros», dijo. Y eso fue todo. Esa fue la última vez que tuve control sobre lo que iba a pasar. Enero del 2017. Me sacaron de la universidad con una excusa de salud. Me instalaron en mi cuarto de siempre en la casa de Zapopan, que de repente se sentía más pequeña que nunca. Usaron mi correo electrónico para mandarle un mensaje a Rodrigo diciéndole que quería terminar, que necesitaba espacio, que esto no estaba funcionando. Él llamó varias veces. Mi mamá contestaba el teléfono y le decía que yo no quería hablar. 2 semanas después dejó de llamar. Supongo que aceptó la realidad que le habían armado con mis palabras pero sin mi voz. Yo lo planeé unas 50 veces. Escaparme.
llamarle desde una caseta de teléfono, mandarle una carta con la vecina de al lado. Pero tenía 18 años, estaba embarazada, no tenía dinero propio, y mi papá había dejado muy claro que si hacía algo así, me quedaba sin nada, sin universidad, sin teléfono, sin techo. Y yo le creí, porque toda mi vida le había creído cuando decía cosas así. Así que me quedé. Y conté los días. El 13 de agosto del 2017 a las 3:42 de la madrugada, en el Hospital Ángeles de Zapopan. Parí a una niña, 6 libras y media, pelo oscuro y rizado. Perfecta. El parto duró 16 horas y mis papás estuvieron ahí todo el tiempo, junto con una trabajadora social de la agencia de adopción que tenía una carpeta de papeles y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le pedí que me la pusieran en el pecho. Mi mamá dijo que era mejor no hacerlo, que así sería más fácil. La trabajadora social asintió, pero había una enfermera joven, no tendría más de 25 años, que me miró a mí y luego a la niña, y algo en su cara cambió. Me dijo que podía darme unos minutos. La colocó sobre mi pecho. 90 segundos. Eso fue todo lo que tuve. Conté cada uno. Sentí su peso, su calor, la manera en que su cabecita encajaba justo debajo de mi barbilla. Tenía una mancha de nacimiento en el hombro izquierdo, pequeña, en forma de media luna. Le susurré que lo sentía mucho. No sé si me escuchó. Entonces mi mamá dijo que ya era suficiente, y la enfermera se la llevó, y yo no pude parar de llorar, no podía respirar bien, y alguien me ofreció algo para dormir y yo dije que sí porque no sabía qué más hacer. Cuando desperté 6 horas después, ella ya no estaba. Ya estaba en otros brazos, en otra casa, con otro nombre, y yo ni siquiera supe cuál. Le pregunté a la trabajadora social, me dijo que la familia adoptiva la nombraría. Eso fue todo lo que me dieron. Firmé los papeles el 14 de agosto. Adopción cerrada. Sin contacto, sin información, sin actualizaciones. Jamás. Mi mamá estaba parada a mi lado cuando firmé. Me dijo que con el tiempo me iba a agradecer. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Volví a casa. Me encerré en mi cuarto 3 semanas. La depresión fue como un camión que no viste venir. Mis papás convirtieron el cuarto que habían habilitado durante el embarazo en un cuarto de visitas antes de que pasara un mes. Sin punto en quedarse con ese espacio ocupado, dijo mi mamá. Empecé terapia en octubre de ese año. Mi terapeuta era paciente, calmada, el tipo de persona que puede estar en silencio contigo sin que se sienta incómodo. Un día le dije que yo había elegido todo eso. Ella me miró durante un rato largo. Luego me preguntó si de verdad lo creía. No le contesté. Pero la pregunta no se fue. Empecé a estudiar enfermería en el 2018. Pensé que si no podía salvar a mi hija, tal vez podía salvar a alguien más. Me gradué en mayo del 2021. Entré al Hospital Infantil de Guadalajara un mes después. Cada bebé que cargaba en ese trabajo era un recordatorio. Mi terapeuta decía que probablemente eran las dos cosas al mismo tiempo, un castigo y una cura. Con mis papás mantuve contacto mínimo. Navidades, algún cumpleaños, conversaciones sobre el clima y la comida y nada más. Nunca hablamos de eso. Ellos actuaban como si nunca hubiera pasado. Yo actuaba como si pudiera soportar actuar así. Cada 13 de agosto me enfermaba. Me tomaba el día libre, manejaba hasta el hospital donde la parí, me estacionaba en el mismo lugar donde mis papás se habían estacionado esa noche, y me quedaba ahí sentada. Contaba los años. 5 años hoy. 6. ¿Estará en la escuela? ¿Le gustará dibujar como su papá? ¿Tendrá el pelo rizado? Le hablaba al parabrisas en voz baja, sintiéndome ridícula y sin poder parar. Mi amiga Camila, que era enfermera en pediatría conmigo y sabía absolutamente todo, me preguntó una vez por qué no intentaba encontrarla. Le dije que adopción cerrada significaba que ella no quería ser encontrada. O más bien, que la familia que la tenía no quería ser encontrada. Yo creía eso cuando lo dije. Estaba equivocada, pero todavía no lo sabía. En casa, tenía una caja de cartón en el fondo del closet. Adentro había 8 sobres cerrados, uno por cada cumpleaños.
Cada 13 de agosto, después de sentarme en el estacionamiento del hospital, llegaba a casa y le escribía una carta. Le contaba cosas, que había aprobado mis exámenes, que había aprendido a hacer tamales, que la pensaba, los sellaba y los metía en la caja. No había dirección a dónde mandarlos, los guardaba de todas formas. Y mientras yo guardaba cartas en una caja, Rodrigo estaba en Monterrey diseñando edificios y dibujando cuartos de bebé en sus libretas sin saber por qué. Me lo contó después. Me dijo que en todos sus proyectos de ese periodo, todos los planos que hacía incluían un cuarto orientado al este, ventanas grandes. Para la luz de la mañana, anotaba. No sabía para quién lo dibujaba, solo seguía haciéndolo. El 15 de marzo del 2023, Rodrigo entró al cuarto piso del hospital infantil con un administrador para medir los espacios de la nueva ala pediátrica que su despacho iba a diseñar. Yo estaba haciendo rondas. Escuché que el administrador decía su nombre, Rodrigo Fuentes de Fuentes y Soto Arquitectos. Y algo en mi cerebro registró el sonido antes de que mi cuerpo se diera vuelta. 8 años. Se veía distinto. Más alto, no sé cómo. El pelo un poco más corto. Lentes nuevos. Pero era él. Me miró y también se quedó quieto. El administrador hizo la presentación formal como si nada. Rodrigo dijo que ya nos conocíamos. Yo todavía no podía hablar bien. Una hora después estábamos sentados en la cafetería del hospital con 2 cafés enfriándose entre nosotros, y nada de lo que queríamos decir salía ordenado. Él me dijo que nunca había entendido por qué me había ido. Yo le dije la verdad, la mayor parte. Le dije que mis papás nos habían separado, que habían mandado ese correo, que habían contestado mis llamadas haciéndose pasar por mí. Le dije que había estado embarazada cuando nos separaron, que había tenido una hija en agosto del 2017 y que la habían dado en adopción cerrada. Lo que no le dije, porque genuinamente no lo sabía con certeza, era si él era el padre. El embarazo había llegado justo en el límite entre cuando estábamos juntos y cuando nos separaron. En mi cabeza durante años yo había asumido que era de alguien más, de alguna persona de esa época que no recordaba bien porque todo ese periodo está borroso con la culpa y el dolor. Pero la verdad es que el calendario no cuadraba tan claramente. La verdad es que siempre hubo una posibilidad que yo no me permitía considerar porque era demasiado. Él no me preguntó con detalle, solo escuchó. Y cuando terminé de hablar me dijo que lo sentía. No de la manera en que la gente lo dice para salir del paso. Me lo dijo mirándome. Empezamos a salir en abril del 2023, despacio. Con cuidado. Ninguno de los dos estábamos bien del todo, pero nos entendíamos en el dolor, que es una forma rara pero real de quererse. En noviembre de ese año empezamos terapia de pareja. El terapeuta se especializaba en trauma adoptivo. Rodrigo escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas que yo nunca me había hecho. Yo pensaba que lo hacía para entenderme mejor. No me imaginé lo que estaba planeando. El 20 de diciembre del 2024, me llevó a la azotea de su departamento en Monterrey. Había velas en frascos de vidrio, porque sabía que me parecería cursi y que igual me encantaría. El río Santa Catarina se veía desde arriba como una línea oscura en la ciudad iluminada. Cuando se arrodilló me dijo, «Perdí 8 años contigo. No quiero perder 8 días más». El anillo era de su abuela. Zafiro azul en una montura antigua. Ella murió cuando él tenía 12 años. Me había dicho una vez que era la única persona en su familia que lo entendía de verdad. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Esa noche, después de aceptar, le dije lo que debía haberle dicho antes. Le dije que el embarazo, el tiempo en que ocurrió, el periodo exacto, que siempre había asumido que no era suyo porque necesitaba que no fuera suyo para que la pérdida fuera solo mía, pero que la verdad era que no lo sabía con certeza. Se quedó callado varios minutos. Luego me preguntó si creía que había una posibilidad de que fuera su hija. Le dije que sí, que quizás. Su cara cambió, no con miedo, con algo que se parecía mucho a una decisión tomada. 3 semanas después, sin decirme exactamente para qué, pidió un kit de prueba de ADN por internet. Me dijo que era para saber si realmente era escocés como decía su papá. Le creí.
Los resultados llegaron en febrero del 2025. Origen europeo, irlandés, algo de alemán, sin coincidencias familiares cercanas. Me lo mostró, dijo sin nada, y yo le dije que para eso era una adopción cerrada, para que fuera imposible. Él asintió. Pero lo que yo no sabía, lo que ninguno de los dos sabía entonces, es que esas bases de datos se actualizan constantemente, que cada vez que alguien nuevo se registra, el sistema lo cruza con todos los perfiles existentes, y que 6 meses después, alguien nuevo se iba a registrar. En agosto del 2025, en la Ciudad de México, una pediatra llamada Fernanda Ruiz y su esposo Marcos, profesor de historia en una preparatoria, estaban hablando sobre su hija adoptiva de 8 años. El médico de la niña había preguntado por historia cardiológica familiar. Fernanda había dicho lo de siempre. Desconocida, es adoptada. El médico sugirió considerar una prueba genética, al menos para el historial médico. Esa noche Marcos le propuso a Fernanda hacer la prueba de ADN, de esas de ascendencia. En el peor de los casos aprendemos su origen. En el mejor tenemos datos médicos. Pidieron el kit. La niña, que se llamaba Sofía, pero a quien en casa le decían Sofi, pensó que era divertido. Escupió en el tubo, lo mandaron por correo y se olvidó del asunto en 3 días. El 3 de septiembre del 2025 llegaron los resultados. El sistema marcó inmediatamente una coincidencia. Coincidencia familiar cercana. Rodrigo Fuentes, posible padre. Fernanda y Marcos miraron el nombre. No les decía nada, pero la edad, 31 años, y la ubicación, Jalisco, coincidían con lo que sabían del origen de la adopción, y al mismo tiempo, en el otro extremo de Guadalajara, el teléfono de Rodrigo vibró con un correo nuevo. Tienes una nueva coincidencia familiar cercana. Me lo contó después que se quedó 1 hora mirando la pantalla. Sofía, nacida en agosto del 2017. Jalisco. Tenía que ser ella. Tenía que ser nuestra hija. Pero no me lo dijo de inmediato. Porque conoce el tipo de persona que soy y sabía que darme esperanza y luego quitármela sería peor que nunca haberme dado nada. Así que primero fue a cerciorarse. El 4 de septiembre contrató a un investigador privado, alguien que había trabajado años en la Policía Federal y que ahora se especializaba en reencuentros adoptivos. Discreto, profesional. Rodrigo le dio la información de la coincidencia de ADN. El investigador tardó 3 días. Los registros de propiedad en la colonia del Valle de la Ciudad de México mostraban a Fernanda Ruiz, 43 años, y Marcos Torres, 45. Registros escolares públicos. Sofía Torres Ruiz, 3er grado, Colegio Montessori del Bosque. La página web de la escuela tenía fotos del año anterior. 2º grado. Fila delantera, tercera de la izquierda. Vestido morado, rulos negros. Sonrisa con un diente menos. El investigador mandó el reporte. 23 páginas. La foto estaba en la página 1. Rodrigo me llamó ese domingo por la tarde. Me pidió que fuera a su departamento. Tono serio pero con algo debajo que yo no sabía identificar. Cuando llegué me hizo sentar. Abrió el teléfono. Me mostró la coincidencia de ADN, el reporte, la foto. No recuerdo bien la siguiente hora. Sé que lloré, sé que Rodrigo me tuvo abrazada, sé que repetí como muchas veces porque no podía procesar el camino que había recorrido para llegar a ese momento. Y entonces, él me dijo, lo que todavía me hace temblar un poco cuando lo recuerdo. Me dijo que la coincidencia decía que él era el padre, no alguien más, él. Lo que significaba que yo había perdido 8 años sin él no solo porque mis papás nos separaron, sino porque nos separaron exactamente cuando ya éramos 3 y ninguno de los dos lo sabía. En octubre del 2025, contratamos a una abogada especializada en casos de adopción. Se llamaba Elena Gutiérrez y tenía una manera de hablar directa y calmada que me daba confianza. Nos explicó que no podíamos ni queríamos revertir la adopción. No era eso. Éramos padres biológicos buscando establecer contacto voluntario si la familia adoptiva lo permitía. La ley en México contempla ese escenario. Si los padres adoptivos dicen que no, no tenemos recursos legales. Si dicen que sí, construimos algo juntos.
Elena mandó una carta formal a Fernanda y Marcos Torres en la Ciudad de México. Esperamos 3 semanas. Nada. Empecé a aceptar que quizás cerrado significaba cerrado de verdad. Entonces, llamó Fernanda. Elena puso la llamada en altavoz. Rodrigo y yo estábamos sentados en su oficina con las manos entrelazadas, sin casi respirar. La voz de Fernanda era cálida, directa. Dijo que había recibido la carta, que ella y Marcos siempre habían querido que Sofía conociera sus orígenes, que desde que se la entregaron habían intentado mantener algún tipo de contacto con la familia biológica, pero que la agencia les había dicho que la madre biológica había pedido corte total, que no quería comunicación de ningún tipo. Yo no había pedido eso. Mis papás lo habían hecho por mí. Fernanda siguió. Sofía pregunta por su mamá biológica cada cumpleaños. Siempre le hemos dicho que cuando ella esté lista, la vamos a ayudar a buscarla. No teníamos idea de que ustedes también estaban buscando. Rodrigo y yo lloramos en esa oficina frente a una abogada que tuvo la delicadeza de mirar hacia otro lado. Acordamos una primera visita para febrero, con terapeuta familiar presente, 1 hora, en casa de los Torres en la Ciudad de México. A Sofía le dirían de antemano que sus padres biológicos querían conocerla, que ella podía decir que no. Dijo que sí de inmediato. En diciembre, Fernanda empezó a mandarle fotos a Elena para que nos las reenviara. Sofía tocando el violín, Sofía en un concurso de arte, Sofía en su primera nevada artificial en un parque temático, riendo con la boca abierta. Fernanda escribió: le encanta dibujar, quiere ser veterinaria, su color favorito es el morado, y luego mandó un escaneo de un dibujo que Sofía había hecho el año anterior, un retrato familiar. Fernanda y Marcos en el centro, Sofía entre ellos, y al fondo, 2 figuras sombreadas, sin cara, con un signo de interrogación encima de cada una. Debajo de las figuras sombreadas, con letra de niña de 7 años, había escrito: mis otros papás. Estuve 20 minutos mirando ese dibujo. Todo ese tiempo que yo creía que no tenía derecho a llorarla, ella me estaba dibujando en sus cuadernos. El 14 de febrero del 2026, a las 2 de la tarde, estacionamos el coche frente a una casa en la colonia Narvarte. Casa antigua, pintada de azul, macetas en las ventanas, un gato naranja dormido en los escalones de la entrada. Fernanda y Marcos nos esperaban en la puerta. Apretones de manos cálidos. La terapeuta, una mujer llamada doctora Aguilar, nos explicó las reglas adentro. Dejar que Sofía marcara el ritmo, no forzar nada, recordar que esta también era su historia. Y entonces Sofía entró al cuarto. Tenía 8 años, pelo rizado y oscuro, un vestido morado, zapatillas rosas. Me miró directo a los ojos con una seriedad que me recordó a alguien, pero tardé un segundo en darme cuenta de que ese alguien era yo. Preguntó: ¿tú eres Valeria? No dijo mamá, solo Valeria. Y eso estuvo bien. Eso estuvo perfectamente bien. Asentí. Todavía no me salía la voz, dijo. Llevo mucho tiempo esperando conocerte. Tenía un álbum de fotos hecho a mano, cartulina morada con letras de estampa que decían la vida de Sophie. Me lo extendió. Dijo: lo hice yo. Para que veas lo que te perdiste. Cada página fue como un puñetazo suave y directo al pecho. Sofía a los 6 meses. Primer cumpleaños. Primer día de preescolar. Recital de violín. Exposición de arte escolar. Ella iba narrando cada foto sin drama, sin intención de herirme, simplemente mostrándome su vida como lo que era, su vida. Cuando terminó, cerró el álbum, me miró y preguntó: ¿querías quedarte conmigo? La pregunta más directa y más difícil que nadie me ha hecho en la vida. Sí, le dije, más que nada en el mundo. Pero tenía 18 años y mis papás dijeron que no podía, que tú estarías mejor con otra familia. Los escuché y desde entonces lo he lamentado todos los días. Ella procesó eso. Luego preguntó: ¿y por qué no viniste a buscarme antes? Rodrigo habló, dijo: porque hasta hace poco no sabíamos cómo encontrarte. Sofía nos miró a los dos. Dijo: o sea, ¿ustedes son como mis papás originales? Dije que sí. Dijo: qué padre. ¿Puedo enseñarles mi cuarto?
Su cuarto tenía el techo pintado de azul cielo con estrellas fosforescentes, violín en una esquina, dibujos pegados en todas las paredes, y en la pared sobre su escritorio, ese retrato familiar con las figuras de sombra y el signo de interrogación. Sofía lo vio y dijo: ese lo dibujé el año pasado. No sabía cómo eran, así que los dejé de sombra, pero ya puedo terminarlos. Sacó marcadores y empezó a agregarles cara. Me dibujó con el pelo largo y una sonrisa. A Rodrigo lo dibujó alto y con lentes, aunque él no usa lentes. Puso nuestros nombres debajo: Valeria y Rodrigo. No mamá y papá, solo nuestros nombres. Y eso estuvo bien. Todavía no nos habíamos ganado esos títulos. Pero estábamos empezando. Antes de irnos, Fernanda y Marcos se sentaron con nosotros mientras Sofía practicaba violín en el cuarto de al lado. Fernanda dijo: no estamos amenazados por ustedes. Sofía tiene suerte de tener tanta gente que la quiere. Marcos dijo: siempre creímos que adopción no significa que nadie te quiso. Significa que más personas te quieren. Acordamos un plan: visitas semanales, terapia familiar con todos, construir de a poco. Antes de salir, Sofía nos interceptó en la puerta. Hizo que Rodrigo y yo pusiéramos los meñiques. Prometieron que vuelven la próxima semana, dijo. No fue una pregunta. En el coche, manejando de vuelta, me sentí más ligera de lo que me había sentido en 8 años. Y entonces me acordé de mis papás. Me acordé de que la boda era en 6 semanas. Me acordé de que ellos todavía no sabían nada. Y Rodrigo me dijo algo que en ese momento no entendí completamente. Me dijo: de hecho, les mandé invitación a la cena de ensayo hace 3 semanas. Los visité a Sofía 3 veces en febrero y en los primeros días de marzo. Cada vez ella se abría un poco más. En la tercera visita me abrazó para despedirse. Rápido, casi tímido, pero real. En el coche lloré sin parar hasta la caseta de la autopista. El 28 de febrero, mi mamá manejaba por la colonia Narvarte de la Ciudad de México para visitar a una amiga. Se detuvo en un semáforo y vio a Rodrigo en la banqueta caminando con una niña de la mano. Una niña con rulos oscuros y mi manera de caminar. Mi mamá lo siguió. Vio a Rodrigo dejar a la niña en la casa azul de los escalones con el gato naranja. Anotó la dirección. Pasó las siguientes 24 horas investigando. Registros de propiedad, redes sociales, registros de adopción públicos. Para el sábado en la mañana lo sabía todo. El 1 de marzo, a las 9 de la mañana, alguien tocó mi puerta de manera que yo reconocí de inmediato. El golpe específico y urgente que usaban mis papás cuando venían a decirme algo que yo no quería escuchar. Rodrigo había salido al mercado. Abrí. Entraron sin esperar que los invitara. Mi mamá dijo: tenemos que hablar de la niña. Pregunté: ¿qué niña? Mi papá dijo: no nos mientas, Valeria. Vimos a Rodrigo con ella. Dije: ya saben entonces. Mi mamá levantó la voz. Dijimos que esa adopción era definitiva, que ibas a seguir con tu vida. Y esto es lo que haces 2 semanas antes de tu boda: desenterrar todo. Yo estaba apretando mi taza de café tan fuerte que no noté que se estaba quebrando hasta que sentí el filo en la palma. Les dije que se fueran. No se movieron. Mi mamá dijo: si no detienes esto ahora mismo, le vamos a decir a Rodrigo la verdad sobre ti. Le vamos a contar todo. Le dije que Rodrigo ya sabía todo. Se quedó callada un segundo. Luego dijo: ¿sabe que no tienes idea de quién es el padre? Le dije que Rodrigo es el padre, que una prueba de ADN lo confirmó hace 6 meses. La cara de mi mamá se puso blanca. Mi papá intentó recuperar terreno. Dijo que aunque eso fuera cierto, esa niña estaba adoptada legalmente y no teníamos ningún derecho. Le dije que no estábamos intentando quitarle a Sofía a nadie, que solo queríamos estar en su vida. Algo que ellos nos habían impedido durante 8 años. Mi mamá dijo que si seguíamos con esto perdíamos la relación con ellos. Le dije que qué bien. Se fueron. Pero yo sabía que no había terminado. Los siguientes 12 días fueron una campaña. Amenazas, culpa, llamadas de madrugada, mensajes de WhatsApp que llegaban en rachas de 10 a la vez, que íbamos a confundir a la niña, que íbamos a destruir a la familia adoptiva, que le íbamos a arruinar la vida a todo el mundo, que ellos solo habían querido protegerme, que yo era una ingrata. Un día mi mamá llamó para decir que le darían dinero para la luna de miel si parábamos todo esto.
Al día siguiente mi papá llamó para decir que si no los escuchábamos, iban a pararse en la boda y decirle a todo el mundo lo que yo era. El 13 de marzo bloqueé sus números. Ese mismo día supe que todavía tenían planeado ir a la cena de ensayo. La invitación había sido enviada 3 semanas antes, cuando todavía éramos una familia que fingía funcionar. Rodrigo me explicó entonces su plan completo. Había sabido desde el principio que mis papás eventualmente iban a enterarse de Sofía. Había querido que la confrontación pasara en público, con testigos, con gente que me conocía, para que ellos no pudieran reescribir la historia después. 40 personas en la cena de ensayo, familia de ambos lados, amigos, colegas, compañeros de trabajo, incluso algunos miembros de la iglesia a la que íbamos todos de pequeños, los que me conocían a mí como persona real y no como el proyecto de reputación de mis padres. Yo le pregunté qué pasaba si Sofía veía algo que no debía ver. Me dijo, es más fuerte de lo que crees y merece saber la verdad sobre por qué su familia tiene la forma que tiene. Había algo más en esa carpeta que Rodrigo tenía guardada en el teléfono, algo que no esperé. Me dijo que Fernanda le había contado que en 2017 habían intentado establecer contacto con la madre biológica a través de la agencia, que la agencia les había respondido que la madre biológica no quería ningún tipo de comunicación, que habían insistido 2 veces más en los años siguientes. Misma respuesta, que la madre había pedido corte total y permanente. Yo nunca pedí eso. Jamás. Mis papás habían bloqueado hasta eso. El 28 de marzo del 2026, a las 6 de la tarde, llegamos al salón privado del Hotel Presidente en Guadalajara. 40 personas. La familia de Rodrigo desde Monterrey. Mis compañeras del hospital, los socios de su despacho, amigos de la universidad, 5 personas de la iglesia de mis papás, las que eran buenas personas de verdad, no las que venían los domingos a presumir. Y la familia Torres, Fernanda, Marcos y Sofía, en un vestido blanco con una franja morada que Fernanda me había mandado por foto la semana anterior diciendo, Sophie insistió en que combinara con los colores de la boda. Los senté en la mesa 1, cerca de la puerta, por si necesitaban salir con Sofía si las cosas se ponían mal. Mis papás llegaron a las 6:15, mi mamá con un vestido azul marino y perlas, mi papá de traje. Entraron como si todo estuviera normal, saludando con esa cordialidad que durante años confundí con amor. Camila se inclinó hacia mí y susurró, ¿realmente vinieron? ¿Estás lista? Le dije que no, pero que aquí vamos. La cena fue bien por la primera hora. La comida era buena. Las conversaciones fluían. La madrina contó una historia sobre nosotros en la universidad. El padrino contó otra. La mamá de Rodrigo habló sobre el amor y las segundas oportunidades de una manera que me hizo apretar la mano de Rodrigo debajo de la mesa. Mis papás estaban sentados en la mesa 8, junto a la ventana, comiendo en silencio. Luego, Rodrigo se puso de pie. Dijo que la mayoría de los que estaban ahí sabían que él y yo nos habíamos conocido de jóvenes. Lo que quizás no sabían era que estuvimos separados 8 años, que nos separaron circunstancias que estaban fuera de nuestro control, malentendidos, decisiones de familia que no eran nuestras, comunicación que nunca llegó. Sus ojos se cruzaron un momento con los de mis papás. Dijo que 3 años atrás se habían encontrado de nuevo, y que esta vez nada los iba a separar. Me miró. Dijo que yo era la persona más fuerte que conocía, que había sobrevivido cosas que habrían roto a alguien más y lo había hecho con una dignidad que todavía no terminaba de entender. Hizo una pausa. Dijo que había alguien más que quería saludar. La puerta del salón se abrió. Fernanda entró primero, luego Marcos, y luego Sofía, con su vestido blanco y su franja morada sujetando la mano de Fernanda y mirando la sala con esa seriedad de niña de 8 años, que toma todo en serio. El salón quedó completamente en silencio. Sofía caminó hacia la mesa principal. Me buscó con los ojos, me encontró, sonrió. Dijo, «Hola, soy Sofía. Soy la hija biológica de Valeria y Rodrigo. Bueno, hija biológica. Tengo 2 mamás y 2 papás. Está un poco loco, pero está chido». Alguien al fondo preguntó en voz alta, ¿tienen una hija? Camila se puso de pie antes de que yo pudiera hablar. Dijo, sí, y es una historia muy bonita. Déjenlos contarla. Rodrigo explicó, brevemente, con calma.
8 años atrás los habían separado. Ella estaba embarazada y él no lo sabía. La familia tomó decisiones que no les correspondían. Una adopción cerrada, 8 años de no saber, una prueba de ADN que cambió todo, una familia adoptiva extraordinaria que los había recibido con los brazos abiertos. Fernanda se puso de pie. Dijo que Sofía tenía suerte de tener tanta gente que la quería y que era un honor compartirla con Valeria y Rodrigo. Y entonces mi mamá se levantó. Dijo que esto era inapropiado, que esa niña no debería estar ahí, que esto era una manipulación. La hermana de Rodrigo, que se llama Carolina y que tiene una manera muy tranquila y muy efectiva de decir las cosas, preguntó desde su mesa quién era ella. Mi mamá dijo que era la madre de la novia. Carolina dijo, ¿la misma madre que obligó a una chica de 18 años a dar a su bebé en adopción? Mi papá intentó levantarse. Patricia lo jaló del brazo. Se soltó. Dijo que aunque Rodrigo fuera el padre, cosa que dudaba, esa niña era legalmente hija de otra familia, y ellos no tenían ningún derecho. Rodrigo sacó el teléfono. Con la misma calma de siempre, dijo, déjame mostrarte lo que tenemos. Resultados de ADN que confirman la paternidad. Correos de Fernanda y Marcos documentando sus intentos de contacto que alguien bloqueó. Notas de terapia sobre el trauma de Valeria. Registros hospitalarios mostrando que ella intentó negarse a firmar la adopción y fue presionada. Declaración de Fernanda sobre las cartas que fueron interceptadas. Mi mamá dijo, llevan meses construyendo un caso en nuestra contra. Rodrigo dijo, llevamos meses protegiendo a Sofía de ustedes. No es la misma cosa. Mi mamá se giró hacia Sofía entonces y dijo que ella no pertenecía ahí. El salón completo se quedó sin respirar. Sofía la miró. 8 años, vestido morado, sin miedo en la cara. Preguntó, ¿tú eres mi abuela? Mi mamá no contestó. Sofía dijo, Valeria me contó que tengo unos abuelos que no querían que yo existiera. ¿Eres tú? Silencio total. Sofía continuó. Me dijo que ella sí quería quedarme, pero que tú no la dejaste. ¿Es verdad eso? Mi mamá tartamudeó. Dijo que era más complicado que eso. Sofía dijo, suena bastante sencillo. Doña Ruth, una señora que había conocido a mis papás en la iglesia desde hacía 20 años, se puso de pie. Dijo, Patricia, en 20 años nunca me he sentido tan decepcionada de alguien que conozco. Una por una, las personas fueron hablando. Una colega del hospital dijo que yo era la enfermera más compasiva con la que había trabajado y que merecía esta felicidad. El socio de Rodrigo dijo que esa familia era hermosa y quien no pudiera ver lo que se fuera. Uno de los hombres de la iglesia, alguien que había conocido a mis papás desde siempre, dijo que obligar a tu hija a entregar a su bebé no era lo que les habían enseñado a hacer. Mi mamá agarró a mi papá. Se dirigió hacia la puerta. Se detuvo. Se giró. Me dijo que me iba a arrepentir, que todos nos íbamos a arrepentir, y se fue. La puerta se cerró. El salón respiró. Y luego alguien empezó a aplaudir. Y luego todos. No para celebrar que mis papás se habían ido, para celebrar otra cosa. No sé exactamente qué nombre ponerle. Tal vez la verdad que finalmente había ocupado el espacio que le correspondía. Sofía me miró confundida. Preguntó por qué aplaudían. Le dije, porque somos una familia. Me preguntó, ¿todos? Le dije, todos. Me miró con esa seriedad suya. Luego preguntó, ¿puedo llamarte mamá Valeria? Porque ya tengo una mamá, pero tú también eres mamá. Entonces, sería mamá Valeria y mamá Fernanda. ¿Así está bien? Estaba llorando cuando le dije que estaba perfectamente bien. Al día siguiente nos casamos. 29 de marzo del 2026. 3 de la tarde. Iglesia Santa Eduviges, Guadalajara. 128 invitados. Mis papás no estaban entre ellos. Sofía fue la florista. Vestido blanco, flores moradas. Caminó por el pasillo antes que yo con una seriedad y una concentración que hizo reír a la mitad del salón. Rodrigo lloró cuando nos vio entrar a las 2. Nuestros votos incluían una línea que habíamos escrito juntos. Prometemos elegir siempre la verdad sobre la comodidad y el amor sobre el miedo. El pastor dijo que el matrimonio no es solo dos personas, es la familia que construyen. La cámara encontró a Sofía en ese momento, sentada entre Fernanda y Marcos.
sosteniendo un ramo de flores moradas, sonriendo. La recepción fue perfecta. Sin drama. Solo alegría, que es lo más difícil de describir cuando uno lleva tanto tiempo sin tenerla. En el primer baile, Sofía se acercó y preguntó si podía entrar. La metimos en el círculo, los tres girando de la mano en la pista mientras la fotógrafa capturaba el momento. Esa foto está en nuestra repisa ahora mismo, junto a un Polaroid de cuando Sofía tenía horas de nacida. Y yo todavía no sabía que era de Rodrigo. La única foto que tengo de ese día. Una semana después de la boda mandé una carta certificada a mis papás. Breve, clara, sin insultos. Decía que no iba a tener contacto con ellos, que no eran bienvenidos en mi matrimonio, ni en mi vida, ni en la vida de Sofía, que si intentaban acercarse buscaría opciones legales, que habían tenido 29 años para ser mis papás y habían elegido el control. Yo estaba eligiendo diferente, no respondieron. Supe después, por una amiga de la iglesia, que se habían ido de ahí. Demasiadas preguntas sobre esa nieta que nadie había conocido. La historia ya no era moldeable. Esperaba sentir culpa cuando me dijeron eso. No la sentí. Sentí exactamente lo que había estado buscando sin saberlo durante años. Silencio. El tipo de silencio que no pesa. Han pasado varios meses. Sofía vive en la Ciudad de México con Fernanda y Marcos. Eso es su hogar, su escuela, su familia principal. Pero viene a Guadalajara cada 2 semanas. Tiene un cuarto en nuestra casa pintado de morado, su elección, con estrellas en el techo y un rincón para dibujar y otro para el violín. Los miércoles la llamamos por videollamada y hacemos la tarea juntos, los tres. Bueno, ella hace la tarea y Rodrigo y yo fingimos que no la estamos ayudando demasiado. Todos los meses hay terapia familiar, los 6. Fernanda, Marcos, Rodrigo, yo, Sofía y la doctora Aguilar. Está funcionando. Es raro y complicado y tiene sus tropiezos, pero está funcionando. Los papás de Rodrigo, los abuelos de Monterrey, fueron al departamento de Los Torres el mes pasado con un oso de peluche. Dijeron que lo habían tenido guardado 8 años. Sofía lo bautizó Roberto y duerme con él todas las noches. Las formas de la escuela de Sofía tienen 4 contactos de emergencia. En su cumpleaños de este año, el 13 de agosto, la llamé por la mañana. Contestó con la boca llena de pan dulce, obviamente. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que muy bien, que tenía pastel de cajeta, que Marcos le había regalado acuarelas nuevas, que Fernanda iba a llevarla al zoológico en la tarde. Colgué y me quedé sentada en la cama un momento. Pensé en todos los 13 de agosto que había pasado en ese estacionamiento de hospital, hablándole a un parabrisas, sin saber si ella estaba bien, si era feliz, si pensaba en mí. Pensé en la caja del closet, en los 8 sobres sellados. La próxima vez que Sofía venga se los voy a dar. Le voy a decir que hay una carta por cada cumpleaños. Que en cada una le cuento algo de ese año. Que las escribí sin tener a dónde mandarlas, pero no pude no escribirlas. No sé qué va a pensar cuando las lea. Quizás le parezca triste. Quizás le parezca bonito. Quizás las dos cosas al mismo tiempo. Que es la respuesta más honesta para casi todo lo que ha pasado. Hay familias a las que llegas por accidente, familias que construyes con trabajo y familias que recuperas después de perder años creyendo que ya no existían. Nosotros hicimos las 3 cosas y todavía no hemos terminado. Eso lo sé ahora, sentada aquí mirando esa foto de los 3 girando en la pista de baile. Sofía con la cabeza echada para atrás, riéndose de algo que ya no recuerdo. Rodrigo mirándola con una cara que nunca le había visto antes de ese día. Y yo en el medio, sin saber todavía que ese momento lo iba a volver a ver miles de veces en los próximos años, cada vez que necesitara recordar por qué valió la pena todo lo que costó llegar hasta ahí. Puede que a veces pienso que debía haber peleado antes, más rápido, más fuerte, y luego recuerdo que tenía 18 años y estaba sola, y no sabía que pelear era una opción. Y luego recuerdo a Sofía preguntando si puede llamarme mamá Valeria con esa voz tan práctica y tan suya, y se me olvida el reproche. No siempre es así. Hay días difíciles todavía. Días en que la rabia contra mis padres es tan viva que me sorprende que no se vea desde afuera. Días en que me pregunto cómo habría sido todo si hubieran elegido diferente.
Pero esos días también pasan. Y al día siguiente Sofía manda un audio de 40 segundos describiendo el dibujo que hizo en la escuela y todo regresa a su lugar.